Bien, buenos días. Hoy vamos a continuar con el tema del calor. La última vez hablamos la parte del calor que tenía que ver con calor específico. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el calor latente. Voy a mostrar de una vez el material. Primero, decirle que nos quedamos aquí en la calorimetría. Se recuerdan que yo le dije que el calorímetro es un aparato que sirve para saber el calor específico de una sustancia, ¿verdad? Entraba calor por aquí, calentaba esta agua que está aquí, y aquí tenemos una veleta que hacía que se movía el agua. Luego esta agua llegaba aquí y se ligaba con otro material, y gracias al calor que el agua le daba a la sustancia, entonces podíamos identificar cuál era el calor específico de esa sustancia. Decíamos que el calorímetro tenía la propiedad, o sea, estaba en base a esta propiedad que decía que el calor entregado era igual al calor adquirido. Y este negativo lo que significa es que uno es negativo, o sea, uno es contrario al otro. Significa que uno es absorbido y el otro es liberado. Pero ahí dice que era lo mismo. Aquí teníamos la ley de el principio de conservación, que decía que lo mismo que pasaba al principio con la primera sustancia era igual a lo que pasaba al final con la segunda sustancia. Ahí lo que hacíamos era un despeje, esa cosa, pero eso lo vamos a ver en los ejercicios. Eso lo vamos a ver en los ejercicios después. No desesperéis con esta parte. Ok, vamos entonces a la otra parte. Aquí está lo del calor latente. Primero, antes de hablar del calor latente, tenemos que hablar de esto. Ustedes saben, más que yo, en primaria a nosotros nos enseñaron que la materia podía estar en tres estados: estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. ¿Verdad? Entonces, cuando una materia cambia de estado, o así, o así, esto es por causa de la temperatura. Donde ustedes vean más rojo es que la temperatura está más alta. Donde ustedes vean menos rojo es que la temperatura está más bajita. Entonces, por causa de la temperatura, es que la materia cambia de estado. Si va de líquido a gas, se llama vaporización. Si va de gas a líquido, se llama condensación. Si va de gas a sólido, se llama sublimación. Igual, si va de sólido a gas, también se llama sublimación. Si va de sólido a líquido, se llama fusión. Y si va de líquido a sólido, se llama solidificación. Bien. Entonces, esa es la forma como cambia la materia de estado. Y es por medio de la temperatura. Ahora, ¿qué es el calor latente? El calor latente es el calor que absorbe o que libera la materia para cambiar de estado. Ese es el calor latente. El calor que absorbe o que libera para cambiar de estado.
Si va de lo más rojo a lo menos, eso significa que la materia está liberando calor. Y eso significa que es un estado regresivo. Míralo ahí. De gas a líquido, de líquido a sólido. Eso significa que la materia está liberando calor cuando va de lo más rojo a lo menos rojo. Cuando va de lo menos rojo a lo más rojo, entonces se llama un estado progresivo o un estado en que la materia está absorbiendo calor. Cuando absorbe calor, entonces va de sólido a líquido y de líquido a sólido, a gas, disculpe, líquido a gas. Ok, entonces, eso es con relación a esto. Ahora, el calor latente, yo lo puedo ver de esta forma. Miren. Esta es la formulita del calor latente. Esa Q es el calor liberado o absorbido por la materia. Esta L es el calor latente, que lo podemos ver como calor de fusión, si va de sólido a líquido, de vaporización, si va de líquido a sólido, de líquido a gas, de sublimación, si va de gas a sólido o de sólido a gas, y así sucesivamente. O sea, el calor latente tiene esos nombres: calor de fusión, calor de vaporización, calor de condensación, y así sucesivamente, dependiendo de dónde a dónde va. Esta M ya sería la materia, ¿verdad? La masa. Entonces, este calor de fusión positivo o negativo, lo que significa es que cuando es positivo, el estado es progresivo, o sea, que va absorbiendo calor. Y cuando es negativo, significa que el estado es regresivo, que va liberando calor. ¿Verdad? ¿Qué ocurre con esto del calor latente? El calor latente tiene sus fórmulas, tiene sus tablas, disculpen, sus tablas. Aquí tenemos una tabla del calor de fusión. El calor de fusión lo podemos poner como LF, calor de fusión. Entonces, esto del calor de fusión lo podemos ver de la siguiente forma. Aquí nosotros tenemos la temperatura de fusión. Recuerden que cuando la materia cambia de estado es por la temperatura. Eso yo lo dije ahorita. Entonces, eso significa que yo tengo una temperatura de fusión y un calor de fusión. El calor de fusión es el calor que me lleva a esta temperatura. Entonces, esto de 0 grados lo que significa es que el agua por debajo de 0 es sólida y por encima de 0 es líquida. Eso es lo que quiere decir eso. El calor que se necesita para que el agua se mantenga en 0 grados es 80 calorías sobre gramo. Se necesita. Si se dan cuenta en otro, miren el hierro. El hierro necesita una temperatura altísima, 1539 grados Celsius, para que pase de líquido o se mantenga en sólido. Entonces, esta es la temperatura este es el calor que necesita para mantener esa temperatura. Pero claro, este calor es por gramos. Y como el hierro es un metal bien pesado, significa que la masa se condensa más. En 1 kilogramo de hierro, ese calor usted lo tiene que multiplicar por 1000. O sea que en realidad sí lleva una temperatura alta. Mira aquí, tanto el mercurio tiene una temperatura bien bajita para que se vuelva sólido, se vuelva líquido, disculpen, se mantenga líquido. Si es sobre esa temperatura, se mantiene líquido. Si es por debajo de esa temperatura, se solidifica. Bien, entonces, este es el calor que necesita el mercurio para mantenerse en esa temperatura. Ok. Entonces,
Aquí tenemos lo que es el calor de vaporización, el LV. El de vaporización es el que llega de agua, de líquido a gas, ¿verdad? Significa que el agua, para volverse gas, necesita una temperatura de 100 grados Celsius, una temperatura alta. Y necesita todo este calor para llegar a esa temperatura. Eso es lo que quiere decir eso. Ese es el calor de vaporización. Luego tenemos esto de la transferencia de calor. La transferencia de calor por conducción, bueno, la transferencia de calor se puede ver de tres formas: conducción, convección y radiación. La transferencia por conducción es la que está haciendo el niño. Tiene una barra de metal entrándola al fuego. El fuego lo que hace es que calienta la barra y el niño luego siente el calor del otro lado. Eso se llama calor por conducción. Igual, si usted le pone la mano a una olla caliente, el fuego que está calentando la olla transfiere calor a la olla y la olla le transfiere a ustedes. Y el calor por convección es el calor que siente la niña. Este calor es que calienta el aire que está entre el medio de la niña y el fuego. Y la niña siente ese calor. Un ejemplo, ustedes prenden una vela, le ponen la mano ahí arriba y sienten calor en la mano. Eso es porque el fuego, la candela que tiene la vela, está calentando el aire. Y el aire está incidiendo en su mano. Eso se llama calor por convección. Y el otro calor es el por calor de radiación. Ese calor lo hacen las ondas electromagnéticas. Un ejemplo, el sol. Cuando ustedes están debajo del sol, sienten el calor, ¿verdad? Que el sol está irradiando sobre ustedes. Eso es porque los rayos solares tienen onda electromagnética. Esa onda electromagnética chocan con nuestra piel y eso crea calor. También podemos hablar de conducción térmica. La conducción térmica es la conducción de calor por medio de materiales. O sea, un material es buen conductor térmico si cuando se calienta, este transfiere ese calor hacia otro lado. Un ejemplo, yo tengo una barra aquí. Si yo caliento la barra de este lado, el calor se va a transferir en todo el material y lo puedo sentir en cualquier lado del material. Y la conducción térmica sería mayor cuando el material se calienta más rápido. Eso significa que el calor está transfiriéndose más rápido. La plata es el metal que mejor transfiere el calor. Luego le sigue el cobre y así sucesivamente. La plata, el problema con la plata es que la temperatura de fusión de la plata, o sea, que se derrite, es menor que muchos materiales. Creo que menor que el del cobre. Entonces, cuando se transfiere mucho calor, la plata lo que hace es que tiende a derretirse. Claro, cuando es mucho, cuando la temperatura es alta, no es cuando está baja. Entonces, aquí tenemos la ecuación de Fourier de transferencia de calor. Esto es como un ejemplo de una ventana que está incidiendo los rayos solares. Y yo quiero saber qué tanto calor está entrando por la ventana. Vamos a suponer que tiene que estar cerrada. Entonces, aquí yo tengo que ver con el vidrio, yo tengo que ver cuál es la conductividad térmica del vidrio. La K es el coeficiente de conductividad. Eso tiene una tabla también.
La A viene siendo el área de incidencia del rayo del sol. O supone que sea esta área. El delta T significa la temperatura que está afuera y la temperatura que está dentro. Recuerden que el delta T es igual a T2 menos T1. La E viene siendo el grosor del cristal. Mientras más grueso, es diferente. Y el T, la T significa el tiempo de exposición, o sea, el tiempo que está incidiendo el rayo ahí. Mientras más tiempo incide, mayor calor va a haber. Entonces, esa es la ecuación de Fourier con relación a la conductividad. Bien, esto ya lo vimos. Bien, entonces eso era lo que yo quería mostrarle sobre lo que nos faltaba del tema del calor latente, calor de fusión, calor de vaporización, esas cosas. Vamos a ver, ¿alguna pregunta con esto? Vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Ok, si no hay ninguna, no hay problema. Ahora, como siempre, vamos